Se definen claramente, investigan solo al oponente o al rival o al que tiene una ideología diferente al del periódico. Esa mezcla de opinión con información constante, donde le contamos a la gente que le estamos dando una información y en realidad es nuestra opinión. Y se ven estos títulos grandilocuentes en los que se editorializa cuando estás dando una información. Y luego, como se cuenta también en el director, está el tema de las prebendas, está el tema de las influencias, está el tema de los regalos, está el tema de los sobresueldos. Es decir, mucho de lo que hemos criticado siempre de los políticos lleva años ocurriendo en la prensa y nos hemos callado, ¿no? Hemos decidido que eso no era interesante. La llegada a director del Mundo fue, como bien dices, la llegada de un extraterrestre. Yo llevaba 17 años haciendo reporterismo en lugares como Afganistán, en Cachemira, en Timor, cubriendo tsunamis, terremotos, revoluciones. Luego pasé un año en Harvard haciendo la beca Nieman. Claro, esas dos cosas, tanto la corresponsalía como el año en Harvard, son chutes de idealismo periodístico. Es decir, el corresponsal no se mancha, digamos, en la política, no tiene contacto con la redacción, está un poco ajeno a todo eso y puede hacer un periodismo más o menos puro sin tener que enfrentarse a dilemas periodísticos y morales, ¿no? Claro, de repente llegas y te aterrizan, caes como un paracaidista, ¿no? En uno de los grandes centros de poder de este país, que es el despacho del director del Mundo. Y claro, aquello va contra natura, es decir, la empresa escoge a un reportero para hacer una cosa que normalmente hace gente que se mueve muy bien en la política, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, llamativas es que yo llego a la dirección del Mundo sin tener el teléfono de un solo político español o de un solo empresario. Totalmente desconectado del establishment que dirige los destinos del país. Y lo que me encuentro desde el primer día pues, es un mundo absolutamente diferente a lo que yo había vivido como corresponsal. No tenía absolutamente nada que ver. Y ahí es donde empiezan pues, todas las dinámicas de presiones, de intentos de control del periódico, de empresas que están tratando de dominar la información. Y claro, uno intenta hacer lo que estaba haciendo como corresponsal y te empiezas a dar cuenta de las dificultades de hacerlo. Para mí, la presión más fuerte fue sin duda la económica. Es decir, a mí que me llamara un político para protestar por una información me daba absolutamente lo mismo. Yo había sido reportero en Corea del Norte, donde te seguían 24 horas al día. Había sido detenido en China varias veces por hacer mi trabajo. Me habían vetado la entrada en muchos de los países a los que iba a informar. O sea, que un político te llame para quejarse, pues no me suponía ningún estrés. ¿Qué pasa? Que los periódicos y el mundo en ese momento está en una situación económica muy débil. Y ahí es donde entran las presiones políticas, porque yo creo que el poder económico huele, después de la crisis, la debilidad de los medios y lo aprovecha muy bien. Dice, esta es nuestra oportunidad. O sea, no es lo mismo que Telefónica te presione sobre una información cuando tu periódico está ganando 50 millones de euros al año, como ha ocurrido con El Mundo en la época dorada, a que tú estés con dificultades para llegar a fin de mes y pagar las nóminas. Ahí es cuando esa presión política se convierte en muy difícil de hacer. Porque como director te encuentras ante un dilema que yo creo que se transmite en el libro, ¿no? En algunas escenas, y es, dice, bueno, si voy adelante con esta información, a lo mejor estoy perjudicando a los compañeros que están ahí, porque una gran empresa me va a quitar la publicidad y las dificultades van a ser mayores y las posibilidades de un ERE o de un recorte van a aumentar. Entonces esa presión es muy difícil, porque por una parte tú quieres hacer tu trabajo y quieres informar, por otra parte no quieres perjudicar al periódico. O sea, tú quieres que tu periódico sea rentable y viable y quieres que todo el mundo mantenga sus puestos de trabajo. Y esas dos cosas, esa encrucijada moral, yo creo que es una de las cosas que transmite el libro y que a mí, yo siempre lo digo, ¿no? Se pasa peor en esa encrucijada que estando en Afganistán siendo perseguido por talibán. Yo creo que ningún periódico puede ser independiente y libre
si no depende directamente de sus lectores. Eso lo estamos viviendo en todo el mundo. El diario.es, por ejemplo, tiene un modelo de suscripción. Claro, cuantos más suscriptores tengas, cuanta más gente haya pagando tu producto y financiando tu periodismo, más capacidad vas a tener de poder decir las cosas que quieres, aunque afecten al poder económico y político. Pero claro, cuando tú dependes de lo que en el libro se llaman los acuerdos, que son estos pactos por los cuales las empresas pagan a los periódicos más dinero en publicidad de la que les corresponde, a cambio de favores y de un trato mucho mejor, claro, estás atrapado en un sistema que no te deja ser completamente libre. Y yo creo que en España la norma y lo general es que los medios estén atrapados por esa esclavitud hacia el poder económico. A usted. Los acuerdos no los negocian los directores de los periódicos, los acuerdos los negocian las empresas. Es una cosa en la que el presidente del BVA se reúne con el presidente del periódico, incluso en los grandes grupos ni siquiera es una cosa de un periódico, es decir, es el presidente de todo el grupo, ¿no?, el que negocia sus acuerdos. Y entonces ahí no entra para nada el director. Pero claro, el director lo que sí hace es ver el impacto que esos acuerdos tienen. Porque cuando tú estás a punto de publicar una información, y hay casos en el libro concretos, por ejemplo, con una información de Telefónica, lo que recibes es la llamada de arriba del despacho diciéndote, oye, que nos han hecho un favor o que tenemos unos acuerdos y que si publicas esto va a correr riesgo ese ingreso económico que es fundamental en un momento de crisis como el. Claro, porque de lo que hablamos, y yo creo que es lo más difícil de entender para la gente quizá, cuando hablamos del poder político, del poder económico y el poder mediático, normalmente lo hablamos como si fueran independientes uno de otro, y no es así. Esto es un triunvirato de poder, es decir, los intereses son comunes. Y cuando se pone la maquinaria en funcionamiento, por ejemplo, cuando quieren aplastar a alguien, se pone en funcionamiento los tres poderes, ¿no? Y sus intereses están tan interligados ahora que yo creo que no tienen ni que hablar. Es decir, que los políticos saben que dependen del poder económico. El poder económico sabe que la prensa depende de ellos. Es decir, al final todo está mezclado. Y luego pasa una cosa también, y es que se ha creado como un gueto de ese establishment. Es un gueto de gente que va al restaurante, al reservado, y solo se ve con personas de ese círculo. Claro, su contacto con la realidad del país es mínimo. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que ha vivido la prensa, que ha acabado escribiendo para el establishment, en parte porque se ha convertido establishment en establishment. Los periodistas no supimos ver en medio de aquella crisis provocada en gran medida por ese establishment económico y político, no supimos tomar partido por la gente. Yo creo que se vio, por ejemplo, en Bankia, ¿no? Cuando Bankia sale a bolsa, ¿qué ocurre? Que desde el gobierno y desde Bankia, que es uno de los grandes anunciantes de la prensa en ese momento, se empieza a llamar a los directores de los periódicos para decirles, tenéis que apoyarnos en esto. Y los periódicos apoyan. Y si te fijas en aquellos días, la cantidad de páginas y páginas y páginas de publicidad en favor de la salida a bolsa iba acompañada de informaciones favorables. Muy poca gente dijo, oye, vamos a investigar esas cuentas, vamos a investigar qué hay detrás de todo esto. El resultado fue que como no estuvimos del lado de la gente, no hicimos nuestro trabajo. Y al final acabó pagando mucha gente por la negligencia y la ausencia de esa información mucho más rigurosa que teníamos que haber llevado. Yo creo que los años de Rajoy en relación a la prensa, y esto es algo que mantienen no solo periodistas que uno pueda considerar de izquierdas, es que los que podrían ser más afines al Partido Popular también te lo dicen. Yo creo que se vivió el mayor ataque contra la libertad de prensa de este país desde la dictadura. Yo a los pocos días de llegar a la dirección del periódico recibí un mensaje del gobierno en el que se me transmitió que no estaban contentos con la persona que cubría precisamente el Partido Popular, ¿no? Yo en ese momento no la conocía a esa persona
y no sabía si era buena periodista o mala periodista. Lo que sí sabía es que jamás iba a aceptar que desde el gobierno dijeran quién tenía que cubrirles y quién no. Pero claro, ¿qué es lo que hace el gobierno? Es el palo y la zanahoria. Es decir, el que no pasaba por el aro recibía castigos, se expulsaba de las tertulias, se provocaba el despido de gente haciendo llamadas a los grandes directivos, se amenazaba con la publicidad institucional, las licencias, por ejemplo, de televisión. O sea, en el año 2015, las elecciones son en diciembre y hay una concesión de licencias digitales de televisión, qué casualidad, en octubre. ¿Qué hace el gobierno? Lo que hace es enviar el mensaje clarísimo, de decir, sed buenos si queréis tener alguna posibilidad de que os caiga una licencia, que están valoradas en muchos millones de euros. Entonces, utilizaban esa doble estrategia y fue, yo creo, un periodo muy tóxico, ¿no? Ya si nos vamos a los medios públicos, bueno, se vio claramente lo que se hizo con ellos, ¿no? Pero se extendió a los privados. Y ahí yo creo que los periodistas, de nuevo, pudimos haber sido más valientes, ¿no? Yo creo que no hubo suficiente resistencia a ese acoso a la prensa. Y yo cuando digo esto pienso mucho en países en los que he estado trabajando como corresponsal, donde he visto a periodistas que no se arriesgaban a perder una tertulia, es que se arriesgaban 20 años de cárcel. Y aún así iban con la información y están en la cárcel en países como China, en Vietnam, en Birmania, no te cuento ya en Corea del Norte, ¿no? Entonces, claro, el ver que en esos lugares esos periodistas tenían ese valor de enfrentarse al poder con los riesgos que conllevaba para ellos, yo lo veía como un contraste con un país donde por una tertulia había gente que aceptaba esas consignas, que aceptaba decir lo que le decían desde Moncloa. Yo creo que quizá una de los aspectos más surrealistas de esa presión era que había un enfrentamiento en el gobierno entre Santamaría y Cospedal y había una lucha entre ellas dos por colocar al mayor número de tertulianos, a veces para atacarse entre ellas. Y bueno, a mí me pasó, y lo cuento en el libro, ¿no?, la anécdota de al poco de llegar Gallego y Rey publicar una viñeta en la que se relacionaba a Rajoy con la corrupción y recibir un mensaje muy crítico de la secretaria de Comunicación entonces, ¿no?, Martínez Castro, y quedarme un poco sorprendido, ¿no?, porque claro, venía de Estados Unidos, donde eso es impensable. Yo no me podía imaginar al secretario de Comunicación estadounidense enviándole al director del New York Times o del Washington Post mensajes censurando una viñeta humorística. Claro, si se censuraba eso, pues ¿qué no pasaba cuando ya eran informaciones sobre corrupción, ¿no?